de nuestra serie en español titulada Una guía para padres y tutores, el diagnóstico de autismo de su hijo o hija y su tratamiento. Esta serie se trae de parte de la Universidad de Virginia, PITSI y VCU. Gracias por estar con nosotros en la presentación de hoy, titulada Terapias Pediátricas. Yo soy su moderadora, Isa Huerta, y me da mucho gusto introducirles a la doctora Dubey. Hola, soy Micaela Dubey, soy una profesora en la Universidad de Virginia, pero también soy una terapeuta de habla y lenguaje y trabajo mucho con familias con niños con autismo, especialmente familias latinas. Gracias. Me dijo que hoy nos iba a hablar sobre varios servicios. ¿Dónde se pueden acceder a los servicios? ¿Cuál nos va a contar hoy? Sí, bueno, vamos a discutir 4 terapias y las nombro en un momento. Pero en general hay dos opciones en cuanto a cómo acceder a estos servicios o estas terapias. La primera es la opción privada y la otra es la opción pública. En cuanto a la privada, se puede buscar en su comunidad donde hay una terapeuta o terapista que ofrece esos servicios. Puede ser en un hospital, puede ser en una clínica privada. Todo lo que necesita hacer es llamarles y hacer una cita. Pero la financiación muchas veces es un poco cara. Hay que pagar por seguro médico, por el Medicaid o de sus propios fondos. Pero puede buscar en internet por una clínica y puede pedir una referida de su pediatra, pero muchas veces una referida oficial no es necesario. Y la otra opción, como mencioné, es la opción pública y no se paga por eso o se paga muy poco. Si su hijo tiene menos de 3 años, eso es por el programa de la intervención temprana por el estado de Virginia o de cualquier estado en que esté. Cada estado tiene uno. En Virginia se llama la Infant Toddler Connection, la conexión de bebés y niños, y hay que llamar un número. Tenemos una lista de números en la descripción del video. Y solo tiene que llamarles y pedir una evaluación. No se necesita una referida. Hay que, se hacen una evaluación, generalmente en casa, hacen un plan y le dan las terapias que dicen que son necesarias. A veces ellos cargan los seguros médicos o Medicaid, o si no tiene, ofrecen una escala donde se puede pagar muy poco o nada. Pero eso fue antes de los 3 años. Después de que cumplen los 3 años, todo es completamente gratis en la opción pública, porque se hacen en las escuelas. Se llama educación especial, special education, ¿sí? Cómo entrar en la educación especial si estaba en el sistema de intervención temprana, como es que entra directamente en el sistema de las escuelas, con papeleo y cosas así. Si no estaba en el sistema de intervención temprana, tiene que llamar a su escuela para pedir una evaluación. Tengo instrucciones en la descripción del video. Si ya está en kinder o más, se puede pedir una evaluación directamente de su maestra. Muchas veces traten de abordar sus necesidades en el aula antes de hacer una evaluación, pero fíjese que se puede pedir una evaluación oficialmente y hay que cumplir con eso dentro de 60 días y empiezan con las terapias después de eso. Perfecto. Entonces, ¿le muestro las terapias que vamos a discutir? Sí, por favor. Sí, cómo no. Ok, vamos a hablar de estas 4 terapias. La terapia del habla, la terapia ocupacional, la fisioterapia y el ABA. Para cada uno de esos se necesita hacer una evaluación primero para ver cuál es
cuáles son las necesidades específicas de su niño y después de hacer una evaluación, hacen metas específicas y un plan para lograr las metas y después empiezan con la terapia. Quiero mencionar también que hay otras terapias que existen, la terapia de música, de arte, hipoterapia con caballos. La verdad es que para eso no tenemos evidencia para apoyarlas. Hay familias que dicen que sí funcionan, familias que dicen que no. No las puedo recomendar por la falta de la evidencia, pero quería mencionar que hay otras terapias que existen. Ok, seguimos con la primera terapia, ¿sí? Sí. Bueno, eso es la terapia de habla y lenguaje. Yo conozco mucho de eso porque en eso trabajo yo. En inglés se llama Speech Therapy y es conducida por una patóloga de habla y lenguaje. En otros países dicen otras cosas como terapeuta o terapista de habla o logopedia o fonoaudiólogo. Pero la meta en general para esta terapia es la comunicación eficaz. Se enfocan en tres áreas. El habla primero, esos son los sonidos que se hace cuando está hablando. A, I, O, todos cómo suena el habla, ¿sí? También el lenguaje, eso va más allá de los sonidos, esos son los conceptos de las palabras que usamos. El mensaje incluye lo que una persona dice y también lo que entiende, la parte de entender también. Y finalmente, se enfoca en la interacción social en general. Entonces, ¿cómo se usa el lenguaje en una conversación, en interacciones con otras personas? Ok, Sí, voy a bajar esto. Sí. Sí, si tengo un niño que todavía no está hablando, ¿debo buscarle terapia de habla y lenguaje? Sí, la respuesta es sí. Mucha gente cree que los terapeutas de habla solamente trabajan en la articulación o el tartamudeo, cosas así. Bueno, sí trabajamos en esas áreas, pero es mucho más de eso. Trabajamos en la área de comunicación en general. Entonces, queremos que su niño pueda comunicarse, pueda dar un mensaje a otra persona. Compartir sus pensamientos. Entonces, si su niño tiene 15 meses o más y todavía no está hablando, no tiene ninguna palabras que está diciendo, somos nosotros los expertos que tratan de enseñar a su hijo a hablar. Puede ser desde cero, que no dice ninguna palabras, o puede ser que usa pocas palabras, pero no está hablando como debe para su edad. Y eso es muy, muy común en el autismo. Y si tengo un niño que ya está hablando mucho, ¿debo buscarle terapia de habla y lenguaje igual? Buena pregunta. Bueno, todos los niños con autismo tienen dificultad con la comunicación social. Eso es uno de los criterios. Si los niños, si no tienen dificultad con comunicación social, no tiene autismo. Entonces, probablemente que sí, que la terapia de habla y lenguaje le ayudaría. Si tiene dificultad en participar en una conversación, cuándo pedir ayuda, cómo contestar preguntas o cómo hacer preguntas. Si dice cosas mal educadas que no son apropiadas porque no entiende que es apropiada. Si le cuesta en general la interacción social. En eso se enfoca la terapia del habla. Pero también, como mencionamos antes, si tiene dificultad con la articulación o si está tartamudeando, trabajamos en esas áreas también. Entonces, si su niño ya está hablando, puede ser que la terapia de habla todavía le puede ayudar, sí. ¿Qué exactamente se hace o qué exactamente hace la terapeuta del habla? Sí, bueno, los niños
pequeños no les gusta hacer trabajo como en el escritorio, sentarse quietos. Entonces, generalmente todo se basa en el juego. Entonces, parece que si está en la terapia de habla con una terapeuta de habla, parecerá que está jugando con su niño. Se basa en el juego. Su terapeuta va a mostrarle a su hijo maneras de comunicarse y va a crear situaciones de juego que le motive a su hijo a usar esa comunicación de manera eficaz. Y van practicando sus habilidades en más situaciones para que mejore con su uso de lenguaje y también con su entendimiento del lenguaje. Si ya está hablando, si puede usar palabras, probablemente van a practicar con palabras o frases. Pero si no está hablando todavía, van a empezar a practicar con gestos o con signos de las manos, o con fotos o con máquinas que hablan. Cualquier cosa que le da la oportunidad de practicar esa comunicación eficaz y experimentar esa comunicación eficaz. Si mi hijo o hija atiende una sesión de terapia del habla, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, lo que generalmente se hace es le mostramos una manera de comunicar. Entonces, si, por ejemplo, es que quiere jugar con burbujas, si quiere jugar con burbujas. Pero si no está hablando, podemos darle una hojita que tiene una foto de burbujas y nosotros guardamos el contenedor de burbujas, ¿sí? Y cada vez que quiere que sople para hacer más burbujas, mostramos a su niño que tiene que darme esa foto para decirme que sí, que quiero más. Sí, entonces crea esa situación para que su niño esté motivado a usar esa comunicación. Gracias por escribir eso. Si mi hijo o hija está usando signos o fotos o algo así como modo de comunicación, ¿es posible que no aprenda a hablar? Muy buena pregunta. Eso generalmente no pasa. En realidad, hay gente que cree eso, que es un mito, que si está usando fotos o signos que no va a aprender a hablar. Pero la realidad es que hablar es mucho más fácil que esas otras cosas. Sí, esas otras opciones, fotos o signos o algo así. Hablar es mucho más rápido, es mucho más eficaz. Y también cuando usamos estas otras opciones, fotos o signos, no vamos a dejar de hablar. Estamos enseñando el habla siempre. Pero para muchos niños que tienen autismo y con otros niños que tienen dificultad de aprender a hablar, es muy, muy difícil entender y aprender el concepto del lenguaje con el habla solamente. Es que no se puede verlo, no se puede ver el habla, no se puede tocarlo, ¿sí? Se oye y se va, desaparece, ya no está. Entonces es difícil recordar y aprender. Y hay muchos estudios con miles de familias que muestran cuando damos a estos niños una manera de comunicarse mientras está aprendiendo a hablar, aprenda a hablar más rápidamente. Si tiene otra manera de hacerlo con fotos o signos, eso le ayuda a aprender. Le ayudan a entender el concepto del lenguaje y con eso ya entiende el habla y empieza a hablar más. Lo he visto muchas veces en mi terapia. Sí, muchas gracias por aclarar eso. Sí. Y ya vamos a seguir a la terapia ocupacional. Vamos a hablar de la terapia ocupacional. Entonces,
En inglés se llama occupational therapy, es conducida por una terapeuta una terapeuta ocupacional. Y la meta para eso es la participación en actividades de la vida diaria. Y se enfocan generalmente en dos áreas. El primer área es las reacciones sensoriales. Entonces, ¿cómo reacciona su niño a la vista, al toque, a sonidos, etcétera? Y el otro área es la motricidad fina, en cómo está usando los músculos de las manos, de los dedos, cosas así. Si nuestros hijos o nuestras hijas no tienen ocupación, ¿por qué es que ellos necesitan la terapia ocupacional? Muy buena pregunta. La terapia es un poco mal nombrada, digamos. O sea, el sentido de la palabra ocupacional, como la usamos normalmente, no es igual que el sentido en el contexto de la terapia. La terapia ocupacional en realidad es particularmente útil para niños con autismo. Se ayudan a su hijo a participar en actividades cotidianas, diarias. Por ejemplo, lavar las manos, comer, escribir, ponerse la ropa. En el área sensorial puede averiguar cuáles son las sensaciones que le molestan a su hijo en cada actividad diaria para que pueda mejorar la sensación y su hijo puede lograr hacer esa actividad. Con el área de la motricidad, puede averiguar cuáles son los músculos o cuáles son los problemas de la motricidad que necesita hacer para mejorar eso y lograr hacer esa actividad. Así que en la terapia ocupacional no incluye trabajo. Exactamente, no incluye trabajo, o sea, el trabajo del niño es el juego y la escuela y las actividades diarias. Okay. ¿Me puede dar un ejemplo de una sensación en una actividad cotidiana? Sí, claro. Bueno, hablemos de lavar las manos, por ejemplo. Digamos que tenemos a un niño que le molesta mucho el sonido del agua y grita y llora cuando oye el agua del fregador en el baño. Pero la terapeuta ocupacional se nota que no le molesta cuando usted lava los platos en la cocina. ¿Sí? Entonces quizás es el eco, que el baño es muy pequeño y el sonido es muy fuerte. Entonces quizás solo necesita una alfombra o algo así en el suelo para bajar ese eco. O se puede bajar la velocidad o la cantidad del agua del grifo, de la llave del agua. O quizás sería mejor usar una toallita mojada en vez de usar el agua misma. O puede practicar con el niño, escuchar el agua cuidadosamente, con despacio, para que no se moleste tanto. Ejemplos así, se trata de averiguar qué necesita su niño para que pueda tolerar la actividad y lograr hacerlo. Gracias. ¿Me puede dar también un ejemplo en el área de la motricidad? Sí, claro, sí. Eso generalmente se trata de practicar usar los músculos para tal actividad. Entonces, si se trata de escribir, por ejemplo, se puede ayudarlo a mantener un lápiz, a guardarlo con la mano, ¿sí? Practicar eso con fuerza y después practicar hacer líneas en el papel, así arriba abajo y después de un lado a la izquierda a la derecha, después hacer círculos, después hacer otras figuras, después practicar letras y todo eso. Van practicando usando estos músculos hasta que logren la meta, que en este ejemplo fue escribir. Gracias. Sí. Pasemos a la próxima terapia. Excelente, será la fisioterapia. En inglés se llama physical therapy y es conducida por una fisioterapeuta o quizás un kinesiólogo. Y la meta aquí es la motricidad en general. Con la terapia ocupacional se enfoca
mayormente en los músculos finos, en las manos y los dedos. Pero con fisioterapia se trata de el cuerpo entero, caminar, saltar, correr, cosas así. Pero también la coordinación de la motricidad, cómo coordinar todas las partes del cuerpo y todos los músculos del cuerpo. ¿Qué se hace en una cita del fisioterapeuta? Sí, entonces se basa en el juego generalmente también, porque hay que motivar a los niños a participar y esforzarse, porque se trata de usar los músculos y entonces se ponen cansados a veces. Y el juego es como se motivan. Entonces el fisioterapeuta va a averiguar cuáles son los movimientos que necesita practicar y va a crear actividades que usen esos movimientos. Entonces practican caminando o tirando una pelota, saltando, corriendo, cambiar direcciones. Puede ser caminar sobre superficies que no son iguales, desiguales, cosas así. ¿Y qué se va a hacer con mi hijo o con mi hija durante una cita de estas? Sí, generalmente van a crear un juego, una actividad así, en donde se usen esos movimientos y van a jugar. Entonces, si necesitan practicar tirando una pelota, van a crear una actividad donde tiene que tirar una pelota muy ligera y después más pesado y después más pesado y tiene que hacer tirar la pelota dentro de un contenedor o lo que sea, pero algo divertido y algo que le motiva. Si los niños ya pueden caminar, ¿necesitan fisioterapia? Sí, buena pregunta. Puede ser que necesiten fisioterapia. Es que no es solamente para caminar, puede ser que la coordinación de muchas partes del cuerpo puede ser que tiene dificultad con eso. Entonces, por ejemplo, atravesar una acera o moverse entre muebles. O subir escaleras rápidamente, cosas así. A veces los niños con autismo tienen dificultades con esas cosas, con coordinar todas las partes del cuerpo. Pero aún cuando ya están caminando, hay muchos niños con autismo que marchan de puntitas, que no se usan el pie entero cuando están caminando. Y el fisioterapeuta puede ayudar con eso también. Bien. Seguimos a Bea. Vamos ahí. Ok, bueno, esta terapia se llama análisis aplicado de la conducta. En general se llama, en español se dice ABA, no sé por qué no decimos AAC o ABA o lo que sea, pero generalmente se dice ABA en español. Pero la meta de esta terapia es la conducta en general. Entonces puede ser la conducta de la vida diaria, puede ser las conductas autolesivas o problemáticas, puede ser la comunicación es otra conducta, las académicas, hay muchos ejemplos. ¿Qué se hace en el ABA? Bueno, sí, en general van a hacer una evaluación para aprender cuáles son las conductas problemáticas que interrumpen a su niño o que le estorban a cumplir las actividades diarias. O puede ser, van a hacer una evaluación para averiguar cuáles son las conductas que necesita aprender para participar en las actividades diarias. Evalúan las conductas y las situaciones y los contextos muy cercanamente para averiguar cómo cambiar una conducta. Y tienen muchas estrategias para hacer eso, para cambiar una conducta. Generalmente se trata de romper una habilidad en partes y enseñar y practicar una y otra vez. O puede ser reemplazar una conducta problemática con una conducta apropiada.
en cuanto a cómo parece cuando está trabajando con una analista de conducta, se llama. Eso depende de la conducta que quieren enseñar, pero puede ser basado en el juego como antes o puede ser más estructurado como en un escritorio o sentado o algo así. ¿Nos puede dar un ejemplo de qué haría una terapeuta en una de estas citas con nuestros hijos? Sí, bueno, entonces, si fuera algo como si están trabajando en lavar las manos, vamos a tomar ese ejemplo también. La terapeuta ocupacional está tratando de averiguar qué está pasando durante la situación, qué podemos cambiar para hacer que sea más fácil cumplir la actividad. En ABA están enfocados más en cómo romper esa actividad en partes y enseñar cada parte una a una. Entonces, empiezan con encender el agua y después poner las manos abajo y después mover las manos y después añadir jabón y después mover las manos otra vez, después limpiar las manos del agua. Y todo eso están como enseñando un paso, otro paso, otro paso, otro paso, para que pueda aprender esa actividad en general. Eso es solamente un ejemplo. Hay un montón de ejemplos muy diferentes, pero es una idea. Okay. ¿Se puede acceder el ABA en las escuelas? Sí, ok. Esa pregunta es importante porque las otras las otras terapias, las otras terapias se puede acceder en las escuelas, como mencioné al principio, pero el ABA así en total no se puede. Las escuelas generalmente no ofrecen ABA como tal, hay que buscar una analista de conducta licenciada, como por ejemplo en una clínica o un hospital que ofrece eso. Generalmente las escuelas no contraten a analistas de conductas. Pero es muy, muy común que las escuelas usen estrategias de ABA en sus terapias, en sus apoyos que ofrecen. Muchas maestras en las aulas tienen formación en ABA, se usan estrategias que vienen de ABA. Es que las maestras y los terapeutas no son analistas licenciadas, entonces no pueden decir que la terapia es ABA. Muy bien. Eso. Antes de irnos, ¿tiene uno o dos puntos que le gustaría enfatizar para que recuerden los padres y los tutores que nos ven? Bueno, sí, quiero recordarles, en general, para las terapias públicas no se necesita una referida de su pediatra. Solo tiene que llamar para pedir una evaluación. Y la información para pedir eso está en la descripción del video. Entonces, no tiene que esperar, no necesita un diagnóstico, no necesita nada de su pediatra. Para todas esas terapias puede empezar desde cualquier edad. En cuanto a tiene preocupación en alguna de esas áreas, puede buscar una evaluación y apoyo. Gracias. De un punto de vista latino, ¿cuáles son algunos mitos que le gustaría despejar? Bueno, lo que he oído muchísimo es la pregunta si mi hijo va a curarse de eso. Entonces, quiero decir eso, las terapias no van a curar a su hijo de autismo, que no hay cura. En realidad, hay muchos adultos con autismo que dicen que no quieren cura, que su autismo le da su identidad. Pero las terapias pueden ayudarles a lograr participar en actividades diarias y aprender habilidades que les sirven por toda la vida. Las terapias pueden hacer que sus vidas sean más fáciles y más felices también. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por introducirnos a estos temas y por darnos recursos y
Gracias por estar aquí hoy. Ya es el final de nuestro tiempo, pero vamos a estar dando más de estos tipos de videos. Gracias. Muchas gracias.